A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Alegría de Vivir, espacio diseñado para tratar temas de relevancia, temas de aporte, temas sociales pues y de unión en nuestro país. Así que siempre procuro tener invitados que sean ejemplo de esto, que sumen, que den algo positivo. Vivimos siempre abrumados por la tecnología, posiblemente por malas noticias, por muchísimo estrés. Y qué mejor pues que tener un respiro con gente que apoya al desarrollo del país y que son referentes. En este caso tengo a una gran amiga que la he invitado hoy. Ella es María Rosa Tapia. María Rosa es abogada y administradora de empresas. Tiene estos dos títulos, digamos así. Es gerente general de Seminarium, pero más allá de eso es una mujer muy ejecutiva con mucho, digamos, muchas redes de contactos y con muchísima eficacia y visión. Así que vamos a tener un diálogo muy, muy interesante. Bienvenidos. Hola María Rosa. Hola Alegría, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar contigo y un placer estar aquí y acompañarte en este programa. Qué gusto para mí realmente. Bueno, siempre me gusta empezar conociendo un poquito más de que nuestra audiencia conozca a nuestro invitado. Cuéntame un poquito de ti, cómo se ha ido perfilando tu vida, si quieres contarnos algo de tu vida personal, de tu familia. Eres una gran ejecutiva, una gran empresaria, diría yo, que digamos, yo creo que tienes un modelo de gestión increíble porque logras hacer cosas muy grandes y qué mejor que poderlo compartir con nuestra audiencia. Sí, bueno, creo que es importante la inspiración que tiene uno en tu carrera, en tu profesión, en tu enfoque. Y de mi lado, pues yo tengo una gran inspiración de la formación de mi familia, de mi papá. Entonces las raíces de mi familia son lojanas. Entonces es interesante porque la gente que vive en provincias, fíjate, curiosamente en esa época, pues la familia de mi papá, su aspiración era estudiar a Europa, su aspiración era estudiar afuera en el exterior, su aspiración era muy alta y te estamos hablando de hace 90 años atrás, mi papá ya falleció, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, entonces tenían las aspiraciones eran altas y con ese ejemplo es que nos criaron a nosotros así mi generación, sobre todo en mi casa, en mi familia, pues el tema educativo era principal y siempre pensando en esta educación aspiracional. Y creo que eso ha sido importante porque a lo largo de todo lo que he podido pasar en mi trayectoria profesional y mi trayectoria también en la parte de trabajo, en la parte empresarial, he aplicado exactamente lo mismo, buscar siempre ese seniority que te complemente cómo te educas claro. y que tiene que ser importante y tiene que ir de la mano. Entonces, esto es, como te dije, viene por inspiración de familia. Bueno, me eduqué en un colegio privado acá de Quito, no voy a decir marcas porque no es parte de... No le vamos a hacer promoción. No, pero yo encantada de la vida, pero lo interesante creo yo que empiezas el colegio, la universidad, y creo que cuando vas de a poco perfilando hacia dónde quieres ir, a mí me gusta la autogestión, me gusta el tema de emprendimiento, la autogestión, y así fui trascendiendo en el mundo corporativo hasta que llegó un momento en que desde el año 2002 me involucré a trabajar en Seminarium. Ahora sí te puedo hablar porque
porque ahora es también un negocio. Y fue interesante porque tuvo un proceso de crecimiento importante donde pude aplicar todo lo que había aprendido en el mundo corporativo, todo lo que había estudiado, y empecé a hacer temas de autogestión. Entonces me pareció interesante complementar la formación ejecutiva, la formación que es interesante para los ejecutivos que estén en el mundo del management, pero actualizándose a la vanguardia de lo que está pasando afuera. Exacto. Fíjate el ejemplo que te tomaba antes. Y ayudó mucho la dolarización, ayuda mucho todo este tema de que ya tienes un tema digital mucho más avanzado, tecnológicamente estamos ahora, es mucho más avanzado, ahora ya hasta capacitaciones online, pero yo sigo pensando en que es importante tener estos espacios donde humanos, en donde puedas tener contacto, puedas hacer networking, puedas hacer redes de negocios, puedas hacer apoyo, puedas visualizar lo que estás escuchando de un mentor, de un líder, de un capacitador o de un gran gurú a nivel mundial. Así es. Entonces, esa parte es interesante porque no solamente es buscar, encontrarlo, invitarlo, hay que pagarle y por supuesto hay que gestionar los fondos. Por supuesto. Pero también en ese sentido he traído gente que a mí me ha parecido interesante. Por ejemplo, cuéntanos así, tal vez, ¿quién ha sido el más que te costó traer o que tú admirabas? ¿Alguien a nivel mundial? Bueno, has traído algunos, pero cuéntanos un poco eso. Verás, yo inicié con la parte política. O sea, en ese momento, en el año 2001, 2002, había una inestabilidad política aquí en el Ecuador porque estábamos en el gobierno, en esa época me parece que era el gobierno de Lucio Gutiérrez, y pasó lo que sucedió, eran los movimientos políticos y todos querían, y las calles eran invadidas, salieron los nuevos movimientos políticos y todo. Por supuesto. Y entonces era una inestabilidad terrible. Y se me ocurrió empezar por expresidentes, entonces traje a José María Aznar, vino Felipe González, vino el presidente Piñera. Entonces empezamos por esa línea, ¿no? Pero luego, cuando tuve un periodo que me vinculé a un gremio, entonces en la parte gremial, yo decía, no, es que no todo es la política. También tenemos que mirar que el mundo del management y la competitividad son problemas muy, muy de fondo que van a estar presentes todo el tiempo, porque a medida que vas abriendo fronteras en tus negocios y quieres crecer, quieres internacionalizarlo, pues necesitas volverte competitivo. Por supuesto. Entonces dije, no, yo estuve 4 años trabajando en un gremio, regresé nuevamente a Seminarium y pues empezó la otra fase, que fue empezar a traer estos grandes líderes y gurús a nivel mundial. Entonces, para conocer un poco de lo que iba de fondo, bueno, en principio el primero fue Michael Porter, pero el Michael Porter en la universidad es el que, en realidad, el tema del valor compartido es eterno, eso no va a cambiar. Fíjate, son teorías de hace 25 años atrás que siguen vigentes. Claro, por supuesto. Entonces, nuestra primera apuesta fue Michael Porter. Ese mismo año también traje a un hindú que es el padre de la innovación en el mundo, se llama Vijay Govindarajan. También trajimos a ¿cómo se llama? A Pfeffer, que es otro importante líder en el mundo. Y a Marshall Goldsmith, que es el gran gurú del coach. Entonces, esa época fue interesante y entendí que los empresarios les gusta estas temáticas que tienen muy de la línea. Claro, porque son transversales. Porque son temas transversales, ¿no? Pero siempre antes de traer a alguien leía un libro para saber un poco también si es que valía la pena, por supuesto. Entonces el tema de Michael Porter a mí me marcó un antes y un después, porque imagínate conseguir una persona que probablemente vendrá en algún momento al Ecuador, pero sus teorías están vigentes, y un tipo complicado, exigente al máximo, pero que al final del día tuvimos una buena relación, o sea, hablar 8 horas sin parar, con una audiencia de 1000 y pico de personas en Quito, 800 personas en Guayaquil. Era interesante porque además decías, este señor no descansa, no para, y vino en un vuelo la noche anterior y se fue en un vuelo el mismo día. Increíble. Ya tienen otro mundo, ¿no? Claro. Y luego de eso vino la parte esta del área tecnológica, ¿no? Para meterme un poco en el mundo millennials, porque yo no pertenezco a la generación millennials. Entonces me tocaba entender cómo piensan. Y ahí vino el tema de Wozniak, de Steve Wozniak, que es el cofundador de Apple con Jobs. Entonces teníamos en la mira tener a 2 personalidades. O era Wozniak o era, te voy a contar una infidencia, pero era él o era Guardiola. Entonces yo decía, ¿a quién lo traigo? O lo traigo a Pep Guardiola o lo traigo a Steve Wozniak. Teníamos con los dos ya hablado y negociado, y pues a la final dije, no, el tema de Wozniak va a tener un poco más de pegue porque tengo que involucrarme en el mundo millennial. Por supuesto. Y fue súper interesante. Adaptarnos a las nuevas generaciones. Sí. Y eso todos debemos ser flexibles porque realmente nosotros estamos, digamos, todavía somos
somos muy activos, productivos, pero va a haber un momento en que esté la generación Z, los millennials, la generación X y posiblemente baby boomers, nuestros padres, digamos así, en el mismo espacio y tiempo laboral. Entonces tenemos que ser muy flexibles para satisfacer las demandas del mercado, ¿no es cierto? Sí. Y de cada uno. Y entonces ahí empezamos con ese tema y entendí que debe haber más espacios para poder generar estas cadenas de valor que necesitan entrar los emprendedores, estos espacios donde estas nuevas generaciones tienen que insertarse en el mundo corporativo, formal o en la cadena de valor de las empresas, de los empresarios, porque están formando, tienen un emprendimiento de todo nivel. ¿Cómo ayudas para que entren en esta cadena de valor? Entonces empezamos a armar ya propuestas de foros relacionados con innovación, con emprendimiento, que es en donde estamos vigentes hasta el día de hoy, en ese sentido. Y por supuesto brindando la oportunidad a que los emprendedores tengan la posibilidad de seguir capacitándose, de hacer networking con los grandes empresarios. Entonces nos pareció súper lindo entrar en eso. Y de eso se armaron algunos foros más. Por supuesto, porque vas ampliando tu red de contactos de negocio. De también. Contactos. Y luego, más o menos en el año 2000, no, esto fue en el 2017, bueno, ha habido otros personajes, pero en el año 2017, no, a inicios del 2016, luego de haber pasado una época en donde había que entender muchas cosas que pasaban en mi vida, después de ser madre, pues tuve que pasar una regeneración total en temas que tienen que ver con tu enfoque de vida, estar segura de lo que quieres hacer y obviamente ver la misión que tú tienes en la vida. Entonces yo soy mamá de un niño con una discapacidad severa y empecé a involucrarme en la parte esta que tiene que ver con la parte de tu espíritu, de tu parte de líder, porque no solamente es el liderazgo empresarial, sino tienes que tomar las riendas de cuando tienes estos temas en la vida para poder entender cuál es tu misión y tu rol. Y entonces ahí es donde me empecé a leer libros de Deepak Chopra, a leer libros que tienen que ver con esta parte del espíritu, de liderazgo, de transformación. Y logré contactar a Chopra porque realmente me llegó y lo traje en el año 2017. ¡Qué maravilla! Y tuve la oportunidad de tener con él una conversación grande. Ahora vamos probablemente para el año que viene a firmar un convenio interesante con el Deepak Chopra Center. Espero que funcione. Pero es esas tres cosas que a mí me han marcado mucho, estos tres personajes. Y el año anterior, que vale la pena compartirlo porque es interesante, empecé a leer el libro de Malala, la biografía de Malala. ¿Qué tal? No lo he leído. Es una maravilla porque ha causado tanto impacto, ¿no? A nivel educativo, de niñas, de mujeres. Sí. Mundial, además, es maravillosa. Sí. Y empecé con la lectura del libro de Malala y me llamó muchísimo la atención esa fuerza que tienen las mujeres y una niña que vivía en Pakistán, rodeada de todo el tema de hostilidad de los talibanes y de todo el problema que hay allá. Pues las mujeres allá luchan por educarse, las mujeres luchan por algo tan sencillo que es la educación, por tener acceso a libros, por leer, por educarse, por tener acceso a tecnología. Y el tema de ella y de todo lo que ocasionó... Eso es una real lucha, de verdad, porque nosotros sí tenemos todo eso, es decir, y así debe ser, pero nuestra cultura lo tiene todo, digamos, y gracias a Dios por una lucha histórica previa, ahora somos en equidad de género en cuanto a educación y a poder tener las mismas oportunidades, vamos muy bien. Hay que recordar casos como el de Malala, que tú nos estás contando, que realmente ahí, en países del Medio Oriente, es súper complicado para una mujer desarrollarse, superarse, estudiar, estando en el siglo XXI, ¿no? Qué absurdo. Sí, y es importante tomar en cuenta ejemplos así, creo yo, porque a mí me inspiró mucho. Y lo que me puse a pensar es, si yo ya pude construir, para ese momento mi hijo tenía 7 años, si yo ya pude construir un buen entorno alrededor de mi hijo, pude construir unas buenas herramientas para mi hijo, tuve que innovar con mi hijo para poder hacerle que aprenda cosas de la manera que él me decía que puede aprender. Y todas estas cosas que me transmitía, dije ya, ok, ahora creo que es un momento mío personal de poner en práctica parte de las cosas que hago con mi hijo, poder también generar otros espacios para que más mujeres se puedan visualizar
y se pueda contar los liderazgos que existen, temas de mujeres, porque las mujeres son capaces de cambiar generaciones, por supuesto, son capaces de transformar, la palabra correcta es transformar sociedades. Y va de la mano de todo este tema de la igualdad de género, que el eslogan que nosotros ponemos en lo que te voy a contar ahora es que es un buen negocio. Entonces, mirando... Pero antes de que sigas, me parece súper importante recapitular y para que nuestros televidentes también sientan cómo María Rosa es un claro ejemplo de un momento duro de su vida, ¿no es cierto? Fue madre, pero además su hijo tiene una discapacidad severa, como nos ha contado, pero ella lo transformó, innovó y se reinventó para primero ser una maravillosa madre y de esta experiencia personal ver cómo lo podía compartir a la sociedad. Entonces, no siempre debemos de estar nosotros, digamos, flagelándonos o con esa vara castigadora o con el costal de la culpa o con el costal de la pena, sino utilizar esos trampolines de vida, porque ser madre es una bendición. De todas maneras, ser madre de un niño con discapacidad severa es una prueba, es muy duro, pero ella lo transformó. Entonces les invito a que tomen este testimonio tan importante para poder también transformar su vida con respecto a las circunstancias que les rodean. Ahora sí, sigamos. Y te contaba que cuando empecé a leer este libro, yo empecé a comparar en mi cabeza y decía, alrededor de mi hijo hay un montón de Malalas. Entonces, para mí las Malalas de mi hijo eran las profesoras, las madres de familia de los chicos que estaban con mi hijo, las terapistas, los médicos, o sea, todas las personas, mis amigos, mis amigas, todas eran Malalas. Pero todas tenían algo que era como que el elemento que a todas les hacía ser parte de lo mismo, que eran líderes dentro de lo que estaban haciendo. La una realmente para mí maneja el tema de terapia de lenguaje y para mí no hay mejor que ella. Entonces yo empezaba a diferenciar y digo, wow, hay mujeres líderes en diferentes aspectos que ayudan a mejorar la vida, la sociedad, ayudaron a mejorar la vida de mi hijo. Entonces empecé a hacer reflexiones de cómo puedo yo retribuir de alguna manera para que estos espacios, estas mujeres tengan otro tipo de espacios y puedan evidenciarse otro tipo de liderazgos que no solamente son los que vemos todos los días, sino son esos liderazgos profundos, bien construidos, que tienen amor a la vocación, a la profesión y que han llegado a tener poder en realidad en lo que hacen, porque realmente son liderazgos transparentes, bien trabajados y por sobre todas las cosas que son auténticos. Qué bonito, naturales, eso te iba a decir, qué bonito. Y ahí nació el tema de armar la propuesta que tuve el año pasado, que la puse en marcha, que es el tema de Foro de Mujeres, con el eslogan de liderazgo en transformación, que fue al final del día un evento en donde traje mujeres importantes de Cuenca, de la Amazonía, traje una migrante ecuatoriana importante, pero la conclusión del foro, en realidad, o sea, lo más destacable que hubo fue el haber anclado a nivel nacional que se involucren mujeres con diferentes tipos de liderazgo a nivel nacional, en diferentes nichos. Vinieron mujeres amazónicas, vinieron mujeres áparas, vinieron mujeres del mundo shuar, y se mezclaron con empresarias, con ¿cómo se llama? Emprendedoras, empresarias, y además hubieron empresarios, hubieron presidentes de gremios, dirigentes de asociaciones, estaban asambleístas, y bueno, y en ese momento lo interesante también, invité a la mujer del presidente Moreno, quien nos honró con la apertura del evento. Entonces, esto fue la primera edición. La primera edición, porque sí. María Rosa está organizando justamente ahora la segunda edición de este Foro de Mujeres Empresarias, que va a estar fantástico, porque ya si la primera fue con esos destellos, la segunda seguramente va a recopilar a distintos personajes, además de ecuatorianos, que es muy importante, ecuatorianas, porque es de mujeres, pero lo que se pretende es que vayan muchos hombres también, María Rosa. Sí, y creo que este tema de que entre mujeres nos apoyemos y nos ayudemos y podamos dar esta misma generosidad con la cual nosotros criamos hijos, esta misma capacidad de aglutinar buenas cosas en favor de nuestros hijos, yo creo que podemos hacerlo también en favor de nosotras mismas. Qué bonito. Y me parece tan interesante eso, porque el año pasado tuvimos una muy buena construcción del evento, una construcción positiva, y salió tan bien
tanta cobertura mediática. Además, porque fue construido de corazón, con mujeres que lo vivieron. Y cuando llegamos al día del evento y terminamos, no podíamos creer haber tenido tanto éxito. Tanto éxito. Hubo hasta una cadena nacional, pero fue lindo porque al final del día fue lo mismo que te cuento en la historia. O sea, dar la oportunidad de que todas estas personas o estas Malalas o estas mujeres importantes tengan la oportunidad de contar y de expresar lo que creen. Obviamente todo tiene que articularse siempre, y nosotros articulamos el tema a los principios de empoderamiento de mujeres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, porque en realidad son ellos quienes están con la bandera de liderar este tema a nivel mundial. Entonces, el evento del año anterior tuvo el aval de la ONU. Este año, nuevamente con la construcción del mensaje, vamos a vivir lo mismo. Pero lo lindo, como te dije nuevamente, es esto. O sea, entre mujeres se puede transformar sociedades, se puede apoyar, puedes armar una red de apoyo, porque en realidad tenemos un corazón inmensamente grande. Por supuesto, y puedes ayudar no solamente ayudar a los demás, no. Y creo que es interesante. Entonces, ahora tenemos una nueva propuesta de esas y bueno, esperemos que funcione. Y ojalá el año que viene, yo de verdad quiero traer a Malala acá al Ecuador. Y te lo cuento así. Yo te apoyo totalmente. Yo cuando me meto algo en la cabeza, o sea, paso pensando y digo, ojalá algún día sea posible. Es un tema, ella tiene unos compromisos, o sea, realmente tiene su agenda comprometida hasta el 2020, porque ya estuve solicitando, Imagínate vivir esa vida también debe ser muy, por un lado, qué interesante, pero por otro lado, saber que los siguientes 12 meses ya tienes compromisos, también es abrumador para una persona tan joven. ¿Qué edad tiene Malala ahora? Ahora tiene 20 años. 21 años, sí. Y ella tiene compromisos hasta el 2021, es más. Entonces, pero sin embargo no me voy a echar para atrás. O sea, yo espero que funcione. Yo siempre digo, ahora también tengo una propuesta linda para el año que viene, para la generación Z, que eso es para todos. Me voy a traer a alguien muy importante que venga a este país a darnos así es como yo lo hice, todos vamos a poder. Es un tema de un ejemplo de emprendimiento total. Es un CEO fundador de alguien que nos marcó la historia en la vida de todos, y entonces estoy en eso. Será sorpresa, es sorpresita todavía. Pero lo vamos a anunciar en octubre. Qué lindo, qué bien. Y creo que va a aportar, ¿no? Ahora, el lado interesante que yo te quería contar, que es en donde, en cambio, es donde yo me siento, esta parte de acá yo la conocí a raíz de una experiencia personal, pero nosotros arrancamos en Seminarium como moviéndonos en la parte petrolera, en la parte de energía, porque así empezaron nuestros cursos, enfocados al sector petrolero, en donde lo que hacíamos era traer profesores o expertos que estaban en la OPEP, que estaban en importantes universidades, para venir a hablar del precio del crudo, para venir a hablar de las grandes transacciones que se hacen a nivel mundial, de las perspectivas. Y ahora han pasado 14 años y sigo con los mismos temas de energía, minería y petróleo. Y lo que hago es aglutinar muchos inversionistas de todo el mundo que se vienen acá. Eso no lo vamos a perder. Me encanta, pero saliendo también de eso... También darle este toque. No, pero saliendo de eso te digo que lo uno es lindo, me fascina, porque además hay además pocas mujeres en ese sentido, y las pocas que estamos, créeme que lo hacemos con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, pero nos la esforzamos, y realmente creo que ha sido interesante esa experiencia. Pero en honor al tiempo, María Rosa, tenemos que ir cerrando. Dime lo otro y después un mensaje final para justamente empoderar a esas mujeres que nos están viendo en casa, a decirles todo es posible, ¿no? Me encanta escucharte, y vamos cerrando esto con un mensaje potente y lindo que venga de tu corazón. Que te decía que todo eso, lo que te estaba contando ahora, es interesante y a uno le llena, porque es bonito, pero nada como donde encuentras como el tema que te acabo de contar de las mujeres, y o sea, algo social, de servicio, ¿no? Sí, también. Además ayudar y fomentar para que haya estos mismos espacios que nosotros generamos, para que se visualicen los liderazgos de las mujeres que en realidad están cambiando y transformando el país. Yo creo que va por ahí. Qué fantástico, qué fantástico. Qué gusto haber tenido realmente a María Rosa Tapia en este programa. Es un lujo de invitada, un lujo de persona. Sigamos el ejemplo de ella. Yo creo que María Rosa se ha puesto sueños muy, muy altos y los ha logrado alcanzar, y además sigue soñando, que es lo más importante. Qué gusto haberles tenido aquí, contar con su audiencia. Recuerden, soy Alegría Crespo. La vida es un ratito y hay que vivirlo bien. Que estén bien. Gracias. Chao.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.